Cuidar a través de la palabra significa entender que el lenguaje puede ser un bálsamo o una herida. No se trata simplemente de elegir términos precisos, sino de habitar el espacio del paciente desde una comunicación que valide su biografía y respete su autonomía. Hola, bienvenidos una vez más a este su espacio, el Cruz Mayor Podcast. Yo soy Jesús Zavala Yo soy Fer Anaya. y es un gusto estar aquí nuevamente reunidos compartiendo con ustedes temas muy importantes dentro de lo que es el cuidado, el acompañamiento de otras personas, entre todos los temas que tocamos aquí en el Club Mayor. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema que lo usamos día a día. Lo usamos en nuestra área laboral, las personas que cuidamos, que acompañamos, pero también lo usamos en general en la Exactamente. sociedad. Es un tema muy importante y creo que cuando en esta ocasión a veces nos ponemos de acuerdo y proponemos temas y vamos viendo también de acuerdo a lo que nos van pues, comentando, ¿no? Las personas que nos siguen pues, que nos hacen estas sugerencias, pero este tema en especial creo que es muy importante porque volvemos a lo mismo, no se nos enseña que son las palabras, pero las palabras que cuidan Sí. específicamente cómo las palabras pueden ser o un bálsamo o una herida. Eso es una realidad. Y creo que todos hemos cometido aquí el decir algo bueno, algo malo, algo por la emoción o la situación del momento, no sabemos cómo decirlo, y hemos herido a alguien o hemos abrazado y acompañado, Así ¿no? es. Creo que eso es algo pues, común, ¿no? Sí, sí, tal cual como lo mencionas, Fernando, no se nos enseña, bueno, dentro de la formación del áreas de la salud, a lo mejor en psicología sí un poquito más, Justo, pero dentro de lo que es medicina, enfermería, fisio, fisio, que estamos en constante contacto con otras personas que cuidamos, no se nos enseña cómo comunicarnos, no se nos enseña el poder de la palabra, porque como bien lo mencionas, Fernando, puede ser este bálsamo, puede ser este curita, o puede ser parte del malestar. Puede ser ahora sí este dedito que está apachurrando ahí la herida. sí, y también creo que esta sección, algunos de estos temas, vamos a llamarlos lo que no nos enseñan en la universidad, Bien, porque es una realidad. O sea, yo no recuerdo que a mí en la universidad, estudiando fisioterapia, tuviera una materia específica que me dijeran comunicación centrada en la persona, así es. comunicación Asertiva, asertiva, empática, empática. No, porque lo claro. vemos como muy secundario. Somos, a veces siento que en estas áreas muy cuadrados, ¿no? Y nos enfocamos en muy padre todo basado en evidencia, que sí, está increíble, pero ¿y la palabra? ¿Y cómo te comunicas con el paciente? Yo recuerdo que esto lo vi hasta que estaba en el GEA González, en donde hice cuidados paliativos. El área de psicología me enseñó a ¿Cómo cómo comunicar? comunicar y Así cómo es. dar malas noticias. Sí, Pero antes nadie, ¿eh? Ni cuando hice geriatría, nadie. claro, claro. Y tan importante que es. Pero ahorita estamos mencionando la importancia de comunicarnos desde un enfoque empático y asertivo en el área profesional, Ajá. pero también lo importante que es en nuestro día a día. Ay, sí. Porque en esos espacios no solo nos ven profesionistas de la salud, sino también nos ve mucha gente que cuida, que acompaña. Entonces también la importancia de nosotros como familiares, de nosotros como cuidadores, el comunicarnos de una manera empática, amorosa, respetuosa con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque también muchos de estos temas que nosotros les compartimos en este espacio vienen desde nuestra formación, desde lo aprendido, pero también desde nuestra experiencia, lo que vivimos día a día. Por eso es que también dentro de estos primeros capítulos quisimos compartir con ustedes palabras que cuidan y tal cual, como desde la palabra desde la forma en la que yo me expreso y comunico, cómo también puedo cuidar. Cómo esto también es una parte importante del tratamiento. Porque aterrizándolos en nosotros mismos, cómo nosotros nos sentimos cuando alguien nos habla feo. Fíjate que aquí tengo yo, puedo sacar los violines. Yo aquí tengo una historia muy fuerte.
Y ahorita justo que estabas diciendo que sí, en nuestro día a día, no solamente en el área profesional, sino de verdad ser empáticos en día a día, ¿no? O sea, Claro. con los que trabajamos, con los vecinos, con Con quien nuestro me entorno, con cruzo. quien me cruzo. Pero fíjate que sí recuerdo yo, tengo ahí como un recuerdo muy profundo cuando yo iba en la primaria. Sí, Yo la verdad es que no era un alumno brillante. Era bueno en muchas cosas, sí, pero yo no me sentía brillante porque no me lo hacían sentir. ok. Mi maestra de la primaria, Ana Sí. Laura, tú. Saludos, Ana Laura. Saludos. No, en realidad sí es un recuerdo malo que tengo de ella, porque yo pues era un niño, iba en la primaria y siempre fui el bueno, los buenos y los malos. No, Sí, los que eran excelentes y los que éramos malos. Se sí, te queda que eres el mal alumno, que entonces tú te la empiezas a creer. claro. Y eso me lo llevé a la secundaria. Yo soy el peor, yo soy malísimo. Sí, Pero cuando llegué a la preparatoria, todo cambió en mi vida. claro. Porque me enseñaron que no, que sí era bueno en otras cosas que otros no, que, ¿sabes? Entonces a mí ya se me quedó muy, muy marcado el en primaria, secundaria, que era el Sí, malo, y tenía esa palabra, es que tú eres de los malos. sí, Y sí me la creí, claro. pero cuando entré a la prepa, ya como que Sí, este discurso cambió, me fui claro, sintiendo como más, pues estos profesores, ¿no? Que te empoderan con sus palabras, que te claro, dicen, no, no importa, estás aquí para aprender, no es claro, necesario que lo sepas todo, mira, te voy a enseñar estas técnicas y demás. claro. Y ya a la universidad, estrella, ¿sabes? O sea, como que Sí, recuperé eso, dejé esa de esa fuerza fuerza, y dejé de creerme el malo, claro, porque era así, o sea, lo dividían el grupo el bueno y el malo. claro, Y sus palabras, recuerdo de la profesora que sí fueron muy hirientes. claro. Sí, Uf, sí, qué sí, fuerte. sí. La importancia aquí con este claro ejemplo de Te cómo estamos tenemos que buscando, Ana cuidar Laura. Te y te estamos vamos a buscando. encontrar. Oye, yo tengo una historia casi parecida. También ¿tú dijiste en la primaria o en la secundaria? No, en la primaria. En la primaria, la mía fue en la secundaria. Yo tengo dos hermanos, somos tres. Y mis dos hermanos, híjole, unos cerebritos desde niños. Yo no. La verdad es que a mí la escuela, pues comparándola con mis hermanos, siempre me costó un poquito más. No era tampoco de reprobar, pero mis hermanos eran de dieces, cuadro de honor, bla, bla, bla. Entonces llegamos a la secundaria y mis hermanos iban a los típicos concursos de zona y todo eso, ¿no? Y Uy, no. aparte iban para matemáticas, iban para química y yo para nada. Entonces me acuerdo que el rector entra en ese momento a mi salón, simplemente vio Zavala y dice, Zavala, porque era momento de hacer algo para estos concursos, ¿no? Entonces ya me paro yo y me ve y me dice, no, tú eres el maletón. Y de ahí fue el, híjole, o sea, también como el, te ponen la etiqueta y ya te crees y te sientes el Y maletón. si es una realidad, No, o sí, sí, sea, sí te afecta. sí te Afortunadamente, afecta, mi pero mamá trabajó muchísimo ahí de, no, hijo, o sea, no eres el maletón, o sea, eres bueno. Y mi mamá también algo que siempre ha tenido es el no compararme con mis hermanos. O sea, el decir cada uno es diferente, cada uno es pero especial y utilizó tiene esas sus, palabras que cuidan, que así es, abrazan esos así es. bálsamos. Y eso fue lo que hizo que yo no me quedara. Sí estuve enojado mucho tiempo con este maestro, porque sí sus Te palabras vamos aquí. a encontrar. Vamos a hacer ahorita una búsqueda de los profesores que han herido con sus palabras. Por si tú eres maestro o eres papá, también cuides mucho la forma en la que te comunicas con los hijos, porque cuando estamos más chicos, todavía el poder de estas palabras es cuando se quedan más grabados. Fíjate que ahora que yo soy docente a nivel universitario, tengo ya 5 años como docente y obviamente sí hay un punto en que sí trato de exigir, ¿no? Como este respeto, ¿no? Al Claro, profesor, hacia el alumno y demás. Y sí como que te vuelves un poco estricto, pero siempre tengo en la mente sí, cómo fui tratado en la primaria y en la sí. secundaria por algunos profesores. Digo, no, es que no está padre repetir eso, porque ¿Qué te funcionó y qué no te funcionó? es un bálsamo o una herida. Así es, sí te marcan.
De verdad que sí te marca. Y también según las herramientas que tengamos en ese momento o que vayamos generando o que en un futuro trabajemos, es si logramos resignificar y cambiar esta idea o si Sí, nos seguimos creyendo los maletones, nos seguimos creyendo los que no podemos. Porque también la importancia de la comunicación interna, cómo nos hablamos a nosotros mismos. uf, Porque si alguien ya me también, dijo que soy un maletón, y yo también me lo estoy repitiendo y digo, Jesús, si eres un maletón, pues ¿qué va a hacer tu cerebro? Te va a decir, efectivamente eres un maletón y no vas a sobresalir, vas a ver que no exacto. avanzas en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tú te estás repitiendo, eres un maletón. Y aquí tienes algo, aquí acabas de mencionar algo, ¿no? También el autocuidado viene nuestras palabras, cómo nos hablamos a nosotros Así es, mismos. Y aunque sea de broma en broma, a veces nos maltratamos muchísimo. y nos decimos cada cosa que Sí, ya lo analizas y dices, no está padre claro, que me claro, esté hablando así, cuando claro, nadie me habla así, porque yo mismo me tengo que hablar mal. claro. Pero Yo no bueno, lo permito y exacto. también a muchos no se los permito. Si tú Eh, eres, él es mucho de corregir. Sí, sí. Y Ah, no, también eso lo veo para muchísimo corregirnos. en mis pacientes, en el consultorio. Veo también cómo se comunican con los demás y dicen, no, es que mi mamá es un amor, es que mi familia y demás. Y cuando hacemos el ejercicio interno y propio, empiezan a comunicarse de una manera como si de verdad se odiaran, como si fueran sus peores enemigos. Y fíjate ahorita también socialmente cómo vemos que se comunica la gente esta modita que se agarró de decir preciosa, hermosa, y ves por la calle a las amigas y se gritan, oye hermosa, ¿cómo estás hoy? Y ves cómo se hablan a ellas mismas y se dicen tonta, torpe, fea. O sea, ¿por qué tampoco no podemos comunicar hacia nosotros como a veces lo hacemos con otras personas? Pues sí, por esta, pues no sé, o sea, cómo nos auto criticamos. Criticamos, cómo también nosotros mismos nos ponemos el pie. Por eso, hacer mucho énfasis en que la comunicación, el lenguaje, el discurso que usamos, cómo puede ser algo muy positivo o algo muy negativo. Definitivamente cada palabra va a tener un impacto, pero queremos que este impacto sea positivo. Si ya lo dirigimos, ahora sí al área profesional, ¿no? Hablando a todas las personas que nos ven, geriatras, gerontólogos, paliativistas, público en general, Médicos, médicos, etcétera, ahí tenemos mucha responsabilidad cuando estamos en una situación, cuando nuestros pacientes están en una situación vulnerable sí, y los cuidadores, sí, ¿cómo diriges el tratamiento? ¿Cómo das estas malas noticias? ¿Cómo expresas, ¿no? Muchas veces un bueno o mal diagnóstico. sí, No sé, o sea, son tantos ejemplos que podremos dar de esto, claro, pero ¿cómo tú desde el área de la salud, tú como psicólogo, sí, cómo diriges estas sí. palabras que cuidan? O en tu ámbito tú mismo, ¿cómo lo llevas a cabo? Lo primero es el reconocer que estamos comunicándonos con otro ser humano, con otra persona. Por más que seamos médicos, psicólogos, fisios, nutriólogos, por más que nosotros estemos en áreas de salud y sepamos de diagnósticos, sepamos de O cuidadores. tratamientos, sepamos como esta terminología, no tenemos que olvidarnos que estamos acompañando a otro ser humano. Desde aquí estoy quitando yo las etiquetas de es la persona con cáncer, es o es un cáncer, o es una diabetes, o es un Sí, que se escucha cualquier mucho. Hay enfermedad. el Así es. diabético. Ajá. Hay el del cáncer de la cama 2, el de Así es, páncreas. así Uf. es, así es. Y aparte de el diagnóstico, el número. El de la habitación fulanita, el del número de registro tal. O el enojón. O Sí, el buena onda. O sea, así es. también, ¿no? Y deshumanizamos completamente. O sea, Completamente. le quitamos esta esencia de humano y lo cosificamos, los volvemos una cosa. Entonces, el primer punto es no olvidar que nos estamos comunicando y que estamos compartiendo y acompañando a otro ser humano. Y aquí viene mucho también lo que es la empatía, Así ¿no? es. Yo a veces sí me pongo y digo, ¿y si yo fuera esa persona? Sí. ¿No? O sea, ¿y si yo fuera ese cuidador?
y Ujú. si fuera alguien más de mi familia que está ahí, Claro, claro. ¿no? ¿Cómo te gustaría que los Que, trataran o que se que te comunicaran con trataran, ellos? exactamente. Yo la verdad es que sí he visto mucha negligencia en Sí, hospitales, y no en hospitales únicamente, con amigos profesionales, con colegas, que se comunican muy mal con sus pacientes. sí, Y por eso mismo que no nos enseñan, pero también tiene que ver mucho, yo siento, con la educación que tienes okey, desde casa. No sé. O, sí, o- o es algo que tú puedes ir construyendo, sí, o no sé, pueden ser muchos problemas que no sí, estás atendiendo, pero sí, sí he visto yo mucho maltrato y mucha negligencia en cómo se dirigen a los pacientes y mucho hacia las personas mayores. sí, Hay mucho maltrato sí, de palabra, ¿no? claro, Muchas malas acciones. Dirigirse a las personas mayores con deterioro cognitivo, híjole, de una forma tan despectiva. claro, claro. ah, Sí, sí, definitivamente tiene que ver desde casa, pero no lo dejemos como un 100% o su totalidad, porque también llegamos a un punto de nuestra edad en donde ya somos sí, conscientes, claro. en donde ya nosotros podemos tomar decisión, tomar esta conciencia y también identificar si es correcto lo que estamos haciendo o no estamos haciendo y también el poder de cambio. Eso a mí también me gusta mucho compartirlo desde la psicología, que esta idea de la gente no cambia, están completamente equivocados. El ser Exacto, sí. humano Somos tiene la flexibles. capacidad de cambiar, Claro. sí. Si yo veo dentro de mi práctica que estoy hiriendo a alguien, dentro de mi profesión es el ayudar al bienestar, a curar, a cuidar, a acompañar, y veo que no lo estoy haciendo, Claro. entonces son focos que se Y hasta prenden y por sentido dices, común, sí, ¿no? O sea, por sí, mismo sentido común. así es. Entonces digo, no estoy cumpliendo el objetivo de mi chamba, de lo que tengo que hacer. Entonces empiezo a reflexionar y digo, tengo que cambiar. Y empiezo a analizar desde dónde tiene que venir mi cambio. Y regresando a lo que estamos compartiendo el día de hoy, cómo algo tan sencillo como es la palabra puede modificar y generar un bienestar increíble O un dentro del malestar. tratamiento o un malestar. Entonces, cómo la palabra bien enfocada, bien dirigida, puede ser este tratamiento positivo. Exactamente. Platícanos, Fernando, en tu práctica, ¿cuándo has sentido tú que una palabra ha hecho la diferencia? Yo creo que cuando das un diagnóstico, pues en mi caso, sí me toca dar buenas y malas noticias, Sí, ¿no? Pero yo siempre he creído que necesitas dar, especializarte o más bien tomar un buen protocolo de cómo dar una mala noticia, así porque no es. solamente es o sea, sí es la palabra, pero también el espacio en donde le Sí, estás dando, el momento en que la vas a dar, ¿no? claro. Si tú estás sentado, si tú estás parado, si, o sea, todo eso interviene en cómo la persona lo va A a recibir, recibir, ¿no? claro. Pero en mi práctica, a mí sí como fisioterapeuta paliativista, sí me ha tocado estar en un momento de situaciones vulnerables de mis pacientes y sus cuidadores, en donde muchas veces ellos piensan que ya no hay nada que hacer, Sí, ¿no? Porque ya vienen con esa idea de que ya no hay absolutamente nada que hacer, van de los cuidados paliativos. Aquí, importante, en cuidados paliativos, siempre hay siempre algo que hay hacer. algo que hacer. Siempre hay algo que Siempre hacer. hay algo que hacer. Y entonces es como, ¿cómo fisioterapia si ya es paliativo? Así es. Si ya no hay ¿No? Si ya cura. no hay cura. Bueno, pero hay medidas de confort, Así bla, es. bla, bla, bla. Entonces yo les digo, podemos hacer movilizaciones en cama para evitar atrofias musculares, para evitar anquilosis articular. Podemos hacer todo esto para mejorar su calidad de vida y confort. Claro. Pero ya cuando tú les explicas el por qué y el para qué y Ujú. cómo eso puede disminuir su dolor, Claro, ya va a haber adherencia al tratamiento. claro, Pero ya le estás explicando también desde un lenguaje en el que el paciente lo entienda, claro, ¿no? claro. Desde esto, ok, sí hay mucho que hacer todavía, pero y lo vamos a estructurar de esta forma. Y Sí, ya hay una mejor adherencia al tratamiento. En otras ocasiones, por ejemplo, en hospitales, me ha tocado que quizás otra área de rehabilitación los ve, sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que
les dice, no, todavía podemos, va a volver a caminar, Sí. va a volver a hacer La falsa esperanza. la falsa esperanza. Y cuando tú realmente sabes que no es así, Claro. ¿no? Y entonces tú de repente ya llegas y pues les pones un panorama con cuidado, real, ¿no? En donde pues Ujú, una ujú. posibilidad de que regresen a sus actividades de la vida diaria normales ya no son posibles. Ya te ven como quizás el malo, ¿no? O Claro, como, ay, es que el claro. anterior terapeuta me dijo Me esto, me prometió. prometió, pero ahí también, entre una buena acción, ¿no? De, ay, sí, va, échale ganas, ¿no? Ajá. El échaleganismo, dentro Sí, de una buena acción, podemos encontrar una herida, claro, ¿no? claro. O podemos O podemos hacer hacer, la y herida. más así Entonces es. ya cuando llego yo, y bueno, ok, mire, el caso está así, me apoyo con el área médica, con psicología, que siempre están ahí al tiro, ¿no? Y Sí, estamos trabajando en equipo interdisciplinario y demás, pues ya se ve esa realidad, pero ya se les quedó esa espinita. claro, Entonces ahora tienes que ser más cuidadoso con tus palabras. claro. Entonces, no solamente creo que las palabras son malas, sino hasta pueden alimentar algo positivo que realmente no es, Ok, ok. ¿sabes? O sea, Sí, como que no es una realidad, como que se sí, estás alimentando una falsa sí, esperanza, estás dando un diagnóstico que no es correcto, que los claro. puede pues, en un lugar ponerle al cielo y de repente Sí, bajarlos sí, al sí. infierno, Que al final sí, ¿no? sí puede ser algo negativo. Sí, Exactamente. porque estás prometiendo algo que Que tú no va a como pasar. médico dentro del área de salud dices no. O sea, no, no es muy probable que pueda suceder. Por eso es que también dentro de estas áreas nosotros hablamos con lo que hay. Nosotros hablamos con esta realidad, Así es. pero también sabiendo hasta dónde y ¿Y cómo? utilizando las palabras adecuadas. Tú, Así como bien lo mencionas, esos son claros ejemplos dentro de nuestra práctica, de cómo algo tan común como es dar estos diagnósticos y estos pronósticos no tan favorables, desde un lenguaje positivo puede generar calidad de vida a generar este exacto, tormento. que No hay tengas que, cura, exactamente. no hay cura, y el médico dice automáticamente, el que no es paliativista, no hay más que hacer, pero como nosotros los paliativistas decimos, sí hay más que hacer, y Sí, siempre hay algo que hacer. No nos vamos a enfocar en la parte curativa, pero nos vamos a enfocar en que no tengas dolor. sí, controlar síntomas, en no Así tener es, dolor. Y de verdad que sí genera, o sea, una palabra adecuada, un diálogo adecuado genera ahí un cambio de hábitos así es. y hasta un cambio de hábitos, hasta una adherencia en un tratamiento. Sí. Porque Y también el humor no, el estado de ánimo. muchos pacientes vienen maltratados, Sí, ¿no? De esta burocracia en la que estamos viviendo sí, en el sistema de salud sí, público, ¿no? Y sí, pues muchos pacientes después ya llegan a lo particular porque son maltratados por el sistema de claro, salud público, pero claro, también en el área de la salud pues también, o sea, se ve tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Estos claro, maltratos, ¿no? Pero claro. sí nos hemos dado cuenta de que existe realmente un maltrato muy fuerte hacia el paciente y hacia los cuidadores, Así ¿no? es. Y eso depende mucho, si hace o no un tratamiento adecuado. Claro. Por eso la importancia de tocar esos temas. Por eso la importancia de decir de cómo cuando estoy yo compartiendo con un paciente, con los familiares, cómo desde la palabra, desde este momento, estoy yo apoyando a un cambio positivo. Desde el que llegue la persona y le pregunte por su nombre, desde el que me presente y le diga, fulanito, aquí está tu registro con este nombre, pero ¿cómo te gustaría que yo me dirija a ti? Desde este momento ya estamos rompiendo esta barrera y me estoy mostrando como un ser humano que me importa otro ser humano. Y desde aquí ya empiezo a generar estos lazos de confianza, en donde el paciente a lo mejor con este dolor que tiene, con este malestar, dice, mira, esta persona sí le intereso y sí me va a apoyar. Claro, Entonces, el primer punto es este, es dejar de cosificar,
y humanizar más el acompañamiento, el trato a las personas. El siguiente es, así como lo mencionaste, también ser empático, el ponernos, como todo el mundo lo menciona, en el lugar del otro y decir cómo le gustaría, o sea, el tratar de entender la situación. Porque el ponerme al 100%, perdón, en su lugar, no podemos, porque en ocasiones no hemos vivido eso. Entonces podemos entenderlo de alguna manera, pero no estamos al 100% en el entendimiento de lo que está viviendo el otro. Pero Claro. sí me puede imaginar. Entonces, desde un empatizar con el dolor o con el sentir del otro, desde aquí también yo me estoy comunicando de una manera más personalizada, de una manera en donde pueda entender un poquito más qué es lo que está ocurriendo. Y también algo que me gusta a mí compartir mucho es, si yo no sé, porque tampoco no tengo que leer mentes, porque nadie leemos mentes, es el preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar dentro de esto que está sucediendo? Claro. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza voy a empezar dentro de mi profesión a hacer una lista y a proponer, pero a lo mejor lo único que necesitaba el paciente era que lo escuchara. Y esto a mí como psicólogo me ocurre muy seguido. O sea, toda la sesión, ¿qué es lo que necesita el paciente? Que lo escuche, ni que le dé una orientación, ni nada. Simplemente necesita que durante este tiempo que estoy con ellos esté atento escuchándolos. Tengo también un sinfín de historias de este tipo. Una paciente paliativa que iba a visitar a casa, que he compartido mucho el caso contigo. Esa paciente simplemente necesitaba que un momento de la sesión la acompañara a rezar el rosario. Y con eso Ay, ya sí es estaba cierto. haciendo cuidados paliativos con ella. ¿Por qué? Porque yo entendía que la parte espiritual era muy importante para ella. El rezar el rosario era muy importante para ella. Había Entonces, acompañamiento, así se es, respetaba hasta su autonomía, ¿no? así De es. su, quiero enfocarme en esto. Así es, completamente. O sea, es un acompañamiento personalizado, Claro. que yo también puedo entender que dentro de este rush, dentro de esta, ahora sí como velocidad en la que vivimos, nos podemos desconectar y es muy sencillo el desconectarnos. Por eso es Demasiado. importante el regresar a darnos este tiempo de calidad y este acompañamiento de calidad para realmente ser un impacto positivo a quien estoy acompañando, tratando en ese momento. Qué Entonces fuerte. es el conocer también un poquito más a tu paciente, conocer un poquito más a quien estás cuidando. O sea, no verlo nada más como esta enfermedad o este diagnóstico como comentamos. Sí, saber hasta eh, qué música te gusta, ¿no? A mí me gusta mucho preguntarles eso. ¿Cómo te gusta que te Sí, digan? sí, ¿Cómo sí, estás? Cuéntame un poco de ti, yo te cuento un poco de mí, ¿no? O sea, creo que a mí eso me ayuda muchísimo con mis pacientes, ¿no? claro, El establecer una comunicación empática, sí, positiva, y tampoco exigir de cuéntame, ¿no? O sea, más claro, bien, sí, no, ¿te no, gustaría contarme tal cosa? No, ok, claro, ¿no? Sí, claro. ok, pues abre el diálogo, ¿no? Sí, sí, porque no hay que olvidar que los que estamos de este lado somos los acompañantes, por así decirlo. El Sí, tal cual, protagonista es es el el paciente. paciente y los familiares, no nosotros. Nosotros estamos acompañando y estamos dirigiendo a que sí se logre esta calidad de vida o los objetivos que nos estemos planteando, pero al final el protagonista y el que va dirigiendo es el paciente. Por Así eso la es. importancia de conocerlo y de escucharlo, porque dentro de la plática ahí están las respuestas. Y también en muchos casos, el silencio también es acompañamiento. El silencio también Justo, es cuidar. ¿Por qué? Porque también nosotros creemos que el estar hablando, el estar la diciendo, el estar, estimulación constante. sí, sí, o sea que esto es lo que el paciente necesita. Cuando no, también dentro de los pacientes que vemos paliativos y geriátricos, muchos de ellos también necesitan su espacio de tranquilidad, su espacio de estar con ellos mismos, pero también necesitan que alguien los acompañe, el no sentirse solos. Por eso también el silencio cura, el silencio acompaña, pero Exactamente. sabiéndolo utilizar. Como, a veces, como decimos también en paliativos, ¿no? Yo creo que en paliativos tenemos muchas frases icónicas, Sí, la ¿no? verdad que Si sí. no sabes qué decir,
no no digas digas nada, nada, no digas nada. ¿no? O sea, también es súper válido, Así es, ¿no? porque Porque a veces terminamos regándola. tenemos regándola, terminamos en un bucle de situaciones Sí, complejas. sí, Entonces, yo sí creo, siempre lo digo, que la medicina paliativa, los que estudiamos cuidados paliativos, que estamos en esta área, sí es un área muy empática, sí, ¿no? O sea, los que yo agradezco mucho haber hecho la especialidad en cuidados paliativos y a todos los médicos, enfermeras, psicólogos que me formaron. sí, eh, Ahora quizás mi calidad de servicio es distinta, claro, claro. ¿sabes? Es más Es más humana. humana con otro tipo de pacientes. Y justo yo en la universidad donde doy clases, doy la materia de cuidados Sí, paliativos y les menciono esto, ¿no? A mis alumnos. Muchos de mis alumnos son fisioterapeutas y van justo para el área deportiva, pero yo les digo, bueno, no importa, o sea, es importante que conozcas esta área claro. porque muy pocas veces te van a dar toda esta gama de 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 información, de información, de conocimientos, de conocimiento, acompañamientos, simpatía, de sí. acompañamiento, como lo damos en paliativos, ¿no? Claro, claro, sí. Oye, ahorita hiciste que me acordara de uno de los temas que más también me preguntan es cuando alguien fallece, ¿qué digo? Y es el, oye, es que ¿qué le escribo? ¿Qué Ay, sí, mensajito? O también. cuando voy a un funeral, ¿qué es lo que les digo? Porque me dicen, es que termino diciendo muchos días de estos y felicidades. ¿Por qué? Porque no Porque nos sabes qué ponemos decir. nerviosos, porque no sabemos qué decir, porque no se nos educa esto, porque no tenemos una buena educación para la muerte y para las pérdidas. Entonces nos ponemos nerviosos y no sabemos qué decir. Por eso, nuevamente, si no sabes qué decir, no digas nada. Mejor quédate callado y lo que sí puedes decir dentro de una situación complicada es, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti y también Claro. al preguntar, ¿qué necesitas? Y si nos vamos a algunos ejemplos, justo Jesús y yo escribimos de acuerdo a nuestra práctica. Por ejemplo, una situación, un lenguaje frío o quizás hasta paternalista Ujú. y un lenguaje que cuida. Entonces, a ver, en la alimentación, que es algo muy común que Sí, vemos, este lenguaje paternalista o a veces frío es, tiene que comer o se va a debilitar. Común. sí, ¿Cuál sería este lenguaje que cuida? ¿No? Como un ejemplo, ¿qué le apetece probar hoy? Vamos a su ritmo. claro, claro. Estoy reconociendo a la persona y viendo su necesidad. No Así estoy es. señalando y diciéndole, es que tienes que comer, obligando a. En cuanto a la higiene, vamos a lavarlo, abuelito. Híjole, también es algo muy común. Sí, Un lenguaje que cuida sería, señor García, ¿le parece bien si le ayudo con su aseo ahora? claro, claro. Y más ahorita que está haciendo muchísimo frío, las personas no se quieren bañar. No me O sea, quiero bañar. cuesta, cuesta. Entonces, la parte de conocer a mi paciente o a la persona a la que estoy cuidando es el preguntarle, oye, necesitamos, o ¿qué te parece si te baño o si nos bañamos? No, pues es que hace frío. Entonces ya veo esta necesidad, ya veo más bien lo que le está preocupando Así y estoy es. preparando todo para que no pase frío y sí lo podamos hacer. Aquí otro del pronóstico, que estamos hablando de eso, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Sí, Un lenguaje que cuida sería, hay mucho que podemos hacer por su comodidad y bienestar, porque es una realidad. Sí hay mucho que se puede hacer por así muchos es. pacientes, por su bienestar, por su comodidad. Claro, Pero esto de ya no hay nada que hacer, vulneraliza tanto claro, claro. que genera hasta sintomatología de ansiedad, a tope del cuidador del paciente y hasta los síntomas se exacerban. Y la persona Una, se deja morir. La persona una totalmente se palabra, deja morir. una palabra paternalista o fría puede generar mil situaciones en el cuidador y en los pacientes. Así es. Y algo que también vemos con algunos pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Que Sí, se les dice, no digas tonterías, eso no es así. Se les maltrata muchísimo. Un lenguaje que que cuida. cuida sería, parece que está preocupado por algo. Claro, Cuénteme, ¿no? Es un claro. ejemplo, nada más un Sí, ejemplo. También nos gustaría escuchar para ustedes estos ejemplos, ¿no? Un claro, lenguaje que cuida de acuerdo a sus prácticas claro.
Y a su día a y a su día a día. día Sí. cómo lo maneja. Sí. Y Fernando, este ejemplo también que es muy común y que lo vemos en muchas ocasiones, en muchos casos, el término también de generalizar o ver a una persona como si fuera esta etiqueta. Mm. Me explico. En lugar de decir una persona con diabetes, le decimos el diabético. Como si esta persona fuera Solo, toda esa enfermedad o exactamente. solo fuera esa enfermedad. Por eso dentro de estas palabras que cuidan, la invitación es a, si nosotros nos estamos dirigiendo a alguien por una enfermedad, decir el paciente tiene en lugar de el paciente es. El claro ejemplo que yo doy es el tema del cáncer. No decimos cuando nos dirigimos a una persona con cáncer el canceroso, decimos la persona con cáncer. ¿Por qué? Porque también de esta manera le estamos haciendo entender a la persona que esta situación es solo un pedacito de su Sí, vida. que es un No es su diagnóstico vida. solamente, no es su vida entera, Así no es. es la totalidad del ser, Así es. Que a lo mejor sí va a pesar, obvio. porque sí tenemos que atenderlo y conlleva muchísimas situaciones, pero al quitarle como esta generalidad, desde la palabra le estamos quitando un peso. Así es. Entonces, es muy común el encontrarnos con personas con diabetes, entonces el referirnos a ellos como los diabéticos. Desde aquí vamos cortando y vamos cambiando esta forma de dirigirnos para realizarlo o para enfocarnos desde la palabra que cuida. Como lo vimos y como lo hemos platicado durante este capítulo, Fernando, nos dirigimos en su mayoría a los profesionistas de la salud, pero también esta invitación de cuidar, de analizar nuestro lenguaje, va a las personas que tenemos algún paciente o algún familiar en casa, que estamos cuidando a nuestros papás, a algún hermano, a nuestros abuelitos. ¿Cuál es la forma en la que nos estamos dirigiendo a ellos? Y aquí como un ejemplo y que vemos mucho, ¿no? A veces, que no es malintencionado en muchas ocasiones, es la infantilización, ¿no? Así ¿Cómo es. se le infantiliza a las personas mayores? Pues porque nadie te enseña a cuidar, como lo hablamos en el otro episodio, ¿no? Este, pero sí creo que es muy recurrente encontrar cómo se infantiliza a las personas mayores. Y Claro, es tan poderoso esta infantilización, ¿no? De las personas mayores que las mismas personas mayores se la llegan a creer. claro, El que ya soy menos, ¿no? El que claro. ahora ya soy un niño, ¿no? Porque ahí vuelven a ser niños, se los Sí, vuelven a tratar como niños y les salen actividades que el mismo paciente a veces se le empieza a creer tanto que claro, deja de hacer sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, claro. eh, porque ya se las empiezan a hacer porque supuestamente ya no puede por ser una persona mayor y porque supuestamente vuelven a ser Y niños. porque es un niño. Y entonces, híjole, también esa Sí. forma de, 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 de dirigirse hacia las personas mayores es este contexto que ya lo veremos más adelante, ¿no? Del Sí. edadismo, del Es todo un tema maltrato. eso del edadismo, para quien no lo sepa, quien Exacto. no esté como familiarizado con esa terminología, se los vamos a explicar y vamos a profundizar en otro capítulo para que estén Exactamente. atentos, porque sí, definitivamente el infantilismo, el edadismo, perdón, da para muchísimo, para Muchísimo. poder compartir qué hacer, qué no hacer, pero sobre todo entenderlo, qué es. Pero como mencionamos, estén atentos porque lo vamos a compartir en otro capítulo. Así es, pero pues sí es algo que vemos, ¿no? Que justo la Claro, palabra puede llevar y a repercutir en todas las esferas a una persona, tanto a así es. nivel físico, tanto emocional, a nivel social e incluso hasta a nivel espiritual. Sí. Oye, Fernando, pues ya se nos fue el tiempo. Ahora sí que voló. Nos encanta a nosotros y ya se pueden dar cuenta que el compartir estos temas a nosotros se nos va el tiempo porque nos apasiona el generar estos espacios de discusión y de compartir temas tabú, temas que son tan frecuentes, pero que no le damos la atención y la importancia adecuada. Nos gustaría también leerlos ustedes, así como compartimos nosotros estas palabras que a lo mejor en algún momento de nuestra vida nos marcaron y nos marcaron de una manera negativa. O positiva. También tenemos las historias positivas, como tú lo compartiste de la prepa. Cómo cambió totalmente tu historia de lo que te dijeron en la primaria a como te lo dijeron en la prepa. Por eso nos gustaría leerlos, nos gustaría leer sus historias aquí en comentarios de cuáles han sido estas palabras
y estas experiencias que han sido bálsamo en sus vidas. ¿Cuáles son estas frases que con simplemente escucharlas o leerlas para ustedes fueron este curita y les cambió de alguna manera la perspectiva o algún momento de su vida? Pues muy bien. Y pues dos tareas. Uno, no olviden seguirnos, compartir estos videos. Y dos, otra de las tareas que les vamos a dejar es cómo te estás hablando a ti mismo. Hay que modificar cómo nos maltratamos a veces, cómo nos hablamos, porque pues, como dice nuestra querida RuPaul, si no te amas a ti mismo, ¿Cómo vas a amar a ¿cómo los vas a amar a demás? los demás? Así es. Pues Entonces, muchísimas sí, gracias. si ya hiciste la reflexión que te estás hablando mal, cambia el chip, cambia el discurso. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.